Hola a todos, mi nombre es Cristina Gómez, para quien no me conozca, y hoy vamos a hablar de claves importantes para lograr o alcanzar tus metas. Dentro vídeo. Ya estoy aquí de nuevo, estoy muy contenta y muy feliz. Aunque ya he hablado en muchísimos vídeos sobre este tema, no me canso de repetirlo. Es muy importante tener un plan cuando uno quiere alcanzar algo. Es muy importante tener claro que las cosas no se consiguen como por arte de magia y sin trabajar. Hay que cumplir unas pautas para alcanzar tus objetivos y vamos con ello en este vídeo. Voy a hacerlo muy corto. Para quien quiera saber más, os voy a dejar aquí mi página web www.cristinagomez.info y os voy a regalar un mini curso de coach que os ayudará a alcanzar vuestras metas. Os lo dejo todo también en la casilla de información. Entonces, cosas muy necesarias para lograr una meta personal. Primero, hay que vencer los obstáculos internos que uno tiene. Todo esto son problemas internos que uno tiene a veces cuando uno decide que quiere lograr un objetivo, ni siquiera se plantea por qué no lo ha hecho ya. Entonces, esto pueden ser faltas de conocimiento, falta de habilidad, motivación, autoestima, compromiso con el autoconocimiento de uno mismo y el miedo al fracaso. Entonces, es muy importante. ¿Quién elige tus metas? Importantísimo. ¿Quién elige tus metas? ¿Lo has pensado alguna vez? Porque a veces nos dejamos llevar por lo que dicen los demás, nos dejamos llevar por lo que los demás piensan o opinan en lo que seremos buenos, nos dejamos llevar por la opinión de los papás, de los adultos que tenemos alrededor, de los profesores o simplemente de gente influyente en nuestras vidas que deciden que tú serías bueno para hacer esta cosa o tal cosa, ¿vale? Entonces, es importante que te plantees eso. ¿Quién elige tus metas? ¿Quién? ¿Las eliges tú o las elige otro por ti? ¿Vale? Porque no hay nada más importante que entiendas que todas las decisiones que tú no tomes por ti, ya se encargará otro de tomarlas. ¿Lo habías pensado? Como seas una persona quieta, ¿cómo se dice? Neutra, de las que se deja llevar por la vida, al final simplemente haces lo que los demás te dicen que hagas y tú nunca llegas o logras a lo que tú desearías tener o la meta que tú desearías alcanzar. Entonces, hazte esa pregunta: ¿quién elige tus metas? Es muy importante. ¿Cómo caminas por la vida? ¿Sabes con claridad hacia dónde te diriges? Porque es importante, es que no nos lo planteamos. A veces simplemente aceptamos un trabajo, aceptamos un algo y lo hacemos y ni siquiera nos damos cuenta de qué nos va a llevar eso en un futuro, a dónde nos va a llevar. Y a veces nos vemos inmersas o inmersos en un trabajo, una profesión que ni siquiera habíamos elegido, sino que la eligió el destino, porque fue lo primero que elegimos, que nos llegó. Y eso determina el resto de tu vida. Entonces es muy importante plantearse estas preguntas: ¿hacia dónde te quieres dirigir? ¿O simplemente vas por el camino que la sociedad te está diciendo o te está marcando y simplemente reaccionas y actúas de acuerdo a lo que se te presenta en tu momento y en tu vida? ¿Lo habías pensado? Porque sí pasa. A mí me pasó en mi adolescencia. Simplemente buscas un trabajo, el primero que encuentras, y ahí te metes y de repente te encuentras inmersa en un mundo del cual vas aprendiendo y es una profesión la cual vas desarrollando y quizá dices, pues sí, soy buena, pues no soy buena, me quedo o cambio. O sea, tú no decidiste eso. La vida lo decidió por ti, el destino lo decidió por ti. Ese anuncio que vistes en su día o ese trabajo al que acudiste en su día decidió por ti durante muchos años qué es lo que ibas a hacer. Entonces, date cuenta, las metas
nos marcan el lugar donde queremos llegar. Si no te pones metas, como te digo, simplemente te dejas llevar y allá vas y vas haciendo lo que otros han elegido por ti. Entonces es muy importante que establezcas a dónde quieres ir, ¿vale? Eso de a dónde quieres ir quiere decir que todavía no lo has conseguido y es importante que te lo plantees. Y es muy importante que aprendas y que sepas que necesitas cumplir ciertas pautas. Por ejemplo, la automotivación. Esa automotivación es esa energía del pensamiento que hacemos un pensamiento hacia futuro de cómo nos sentiremos haciendo eso. Ya nos hemos imaginado y ya puede ser porque conozcamos a alguien que está haciendo eso que queremos llegar a ser y entonces queremos sentir eso que hemos visto que sienten los demás, ¿no? Hemos hecho un puente hacia el futuro y hemos imaginado cómo nos encontraremos en esa situación y cómo nos sentiremos. Eso te ayuda a motivarte, saber que vas a estar así. Y eso es una fuerza y una energía que surge de tu interior. Está basada en nuestros deseos y en nuestros valores más importantes. Por supuesto, también es importante el compromiso. El compromiso, estar dispuestas a pagar el precio que te va a costar alcanzar esa meta. Es muy seguro que quizás debas de dejar cosas o personas para alcanzar algo. Debas de enfocarte y debes de comprometerte. Y entonces se refleja en nuestra conducta y en el trabajo al que le dedicamos. Ahí se ve nuestro compromiso. ¿Cuánto tiempo dedicas a eso? ¿Cuánto tiempo trabajas en eso que quieres alcanzar? ¿Cuánto, vamos a suponer, el que quiere ser médico se dedica los 4 años de carrera, más los años de interno, más, o sea, se dedica 6, 7 años hasta que ya logra ser lo que un día decidió ser, ¿verdad? ¿Cuánto compromiso adquirió esa persona para lograr ser médico? ¿Cuántos años de su vida? ¿Cuántas horas de estudio? ¿Cuántas otras cosas dejó? Amistades, vete a saber, novios, novias, familia para irte lejos a estudiar, un montón de cosas que tienes que hacer. Eso es el compromiso. Y también es muy importante la adaptación y la flexibilidad, que te adaptes, porque el mundo cambia constantemente. No tenemos el control sobre la conducta y sobre los sentimientos de la gente que tenemos a nuestro alrededor. Entonces es muy importante que te adaptes, que seas flexible mentalmente y te adaptes a los cambios que suceden, porque quizá tú querías hacer algo en una fecha concreta y depende de otras personas que puedas o no puedas hacer eso en esa fecha y tienes que adaptarte y ser flexible y a veces ser paciente. Así que ten en cuenta que cuando surjan imprevistos o las cosas no son como pensabas, es necesario que tengas esa capacidad de hacer los cambios que se requieren mentalmente y físicamente, porque quizás te trastornan todo tu planning, ¿vale? Entonces hay que ser flexible, tenlo muy en cuenta que tienes que ser flexible cuando estás en busca de una meta, porque no todo lo puedes controlar a tu alrededor, solo puedes controlar las emociones que tú sientes y cómo te sientes tú cuando ocurren estas cosas. Luego, el autocontrol emocional es muy importante porque las emociones son necesarias y son parte de todos nosotros, pero es muy necesario distinguir cuándo tenemos que controlarlas para actuar de acuerdo a la razón y no a la emoción. Acordaros muy bien. Y luego hay otra cosa muy importante y muy necesaria que es la organización. Ser organizado. No podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, ni tampoco tenemos un tiempo ilimitado, porque el día tiene 24 horas, necesitamos 8 o 9 para dormir y el resto para hacer cosas diferentes. Así que hay que organizarse, hay que ponerse, hay que planificarse, es muy importante. He hecho un montón de vídeos sobre la planificación. Es muy importante que te planifiques, porque si te planificas sí te da tiempo a todo. Así que tienes que llevar un orden en nuestra conducta, para establecer las prioridades, las cosas más importantes de tu día, las cosas que sí debes de hacer, cosas que sí tienes y necesariamente debes de hacer para conseguir y alcanzar tus metas. Esto hasta hoy. Ahí os dejo hasta hoy. Os voy a ampliar más el vídeo la semana próxima para daros los pasos para tener el éxito. Ahí suena. Para daros los pasos. Entonces, hasta ahí este vídeo de hoy. No olvides que te dejo abajo mi mini curso de coach para que logres alcanzar tus metas y empieces a aprender a hacer esto,
¿vale? Y es muy importante que no te olvides suscribirte, que va a salir por aquí. Suscríbete a mi canal para estar al día de todo. Todos los miércoles cuelgo mi vídeo y últimamente estoy haciendo series de vídeos de 1, 2, 3 capítulos, así que estate muy atento, por favor, y os mando muchísimos besos y muchísimos éxitos.